Para mí, una ciudad ecológica sería pequeña. Los edificios no serían muy altos, estarían bien orientados y habría paneles solares en todos los tejados. Los vecinos tendrían que poner plantas en todas las terrazas y balcones. Anualmente se celebraría un concurso de plantas y se daría un premio a la más bonita. Pondría un carril para las bicis por donde los ciclistas podrían circular sin peligro y prohibiría el tráfico por el centro, excepto para los vecinos, taxis, autobuses y ambulancias, que circularían lentamente. Y funcionaría un tranvía eléctrico. Habría espacios verdes en cada barrio, donde los niños jugarían al aire libre. Los mayores se sentarían en los bancos, los jóvenes se reunirían con sus amigos y todos podrían hacer deporte. Potenciaría un pequeño comercio que recuperaría el trato humano entre vendedores y clientes. ¿Pido demasiado? ¿Puedes poner la música más baja? Es que me molesta. Sí, perdona. Ahora mismo la bajo. ¿Os importa llevarme a la estación? Es que no podemos. De verdad, lo sentimos mucho. ¿Podéis cambiar de canal? Es que no me apetece ver el tenis. Pues a mí me apetece mucho verlo. ¿Le importaría dejarme el periódico? Claro que no. Tómelo. ¿Cierras la puerta? Hace un poco de fresco. No quiero cerrarla. ¿Es que yo tengo calor? ¿Sería tan amable de volver a llamar? De acuerdo. ¿A qué hora? ¿Me prestas el coche para este fin de semana? No puedo porque me voy a Granada. Podríamos vernos otro día. Hoy tengo mucho trabajo. Sí, no hay inconveniente. Y ahora, para terminar nuestro programa, queridos oyentes, quiero recordarles que mañana por la tarde viene el alcalde a nuestros estudios de Onda Meridional para hablar de una ciudad más limpia. ¿Serían tan amables de colaborar con nosotros? ¿Tienen ustedes alguna pregunta o sugerencia para él? A ver, usted, señora. Sí, bueno, a mí me parece muy bien todo esto del reciclaje, pero ¿no podrían recoger los vidrios a otra hora? Es que me despiertan todos los días a las 5 y ya no me puedo dormir. Esta es la pregunta que le haría. Sí, dígame usted, señor. Algo muy simple. Le preguntaría por qué no pone contenedores en las urbanizaciones y no solo en las zonas céntricas. Se reciclaría mucho más. Quiero hablar, por favor, quiero hablar. Adelante, señora. Yo no le haría ninguna pregunta. Simplemente colocaría el vertedero que han puesto junto a mi casa al lado de la casa del alcalde. Creo que no le gustaría. Me despido y ya saben que pueden dejar sus preguntas y sugerencias en visitaalcalde@ondameridional.es o en el teléfono 952 20 20 20. Hasta mañana. ¿Alguna vez te ha interesado saber quién inventó el lápiz, los zapatos de tacón, Internet, etcétera? Si es así, tú y yo coincidimos en la misma inquietud. Por eso en este blog, o bitácora, como se dice en español, voy a investigar y contar las historias de aquellos inventos que han cambiado nuestra vida. El contestador automático, por ejemplo, fue un invento revolucionario, sobre todo en el mundo de la empresa. Pero este aparato también se metió en nuestras casas hace mucho tiempo. ¿Ha cambiado mi vida el contestador automático? Pues sí, gracias a él encontré el trabajo de mis sueños. Me dejaron un mensaje por error. Me presenté a la entrevista y me dieron el trabajo. Aunque ya no lo uso tanto como antes, todavía no lo he quitado. Sigue al lado del teléfono. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas del contestador? ¿Y qué me dices del bolígrafo? Algo tan pequeño y tan útil. Lo inventaron en 1938 los hermanos húngaros László y George Biro. Yo, desde que compré mi primer boli, siempre he llevado uno en el bolso o en la cartera. Y una curiosidad, en algunos países se llama lapicera, virome,
del apellido de los hermanos Viró y el de su socio Maine, que fue su nombre original, Punta Bola, y de muchas otras maneras. Bueno, lo dejo aquí por hoy, pero espero vuestros comentarios y vuestros inventos preferidos. ¡Nos vemos! Tenemos en línea a nuestra reportera que habla con doña Inés Ayllón, la alcaldesa de nuestra ciudad. Buenos días, señora alcaldesa. ¿Qué puede decirnos de la ciudad que usted dirige desde 2001? Nuestra ciudad ha cambiado mucho en los últimos años. Estos cambios la han convertido en una ciudad más limpia, más verde, más habitable. Para verlo solo hay que pasear por cualquier barrio. ¿Podría señalar los cambios más importantes y cuándo se hicieron? Pues sí, claro. Nuestro plan de transformación ha tenido varias etapas. La primera de ellas fue al principio de nuestro mandato, entre 2001 y 2003. Durante ese periodo, transformamos el centro histórico e hicimos todas las calles peatonales. La segunda etapa fue en 2005. Durante ese año plantamos los árboles del cinturón verde de la ciudad y construimos 2 parques públicos y un estadio. Veo que invirtieron mucho dinero. Pues sí, una ciudad que quiere ser más moderna tiene que gastar mucho dinero en beneficio de todos. Muchas gracias, señora Ayllón, por sus declaraciones y ánimo. Esta ciudad cada día está más bonita. De nada, estoy a su disposición. ¿Quieres venir con nosotras? Vamos a la bolera. Lo siento, pero no puedo. Es que tengo un examen dentro de 2 días y además fui a la bolera hace un par de días. No sé qué podemos hacer este fin de semana. Han dicho que va a llover. ¿Por qué no hacemos una cena en casa? No, gracias. La semana pasada hicimos una cena. Ya lo pensaremos mañana. ¿Hacemos una pausa y tomamos un café? Sí, qué buena idea. He dormido muy mal esta noche y ahora estoy cansado. Tengo 2 entradas para el concierto. ¿Vienes? Gracias, qué bien. Me encanta Nena da Conte. Otro día te invito yo. ¿Me acompañas a la tintorería? De acuerdo, pero después me llevas en coche a mi casa, ¿vale? Vale, de acuerdo. ¿Te das cuenta, Carmen, de la cantidad de cambios que se han producido durante nuestras vidas? Sí, la cirugía ha avanzado muchísimo, pero todavía los médicos saben poco de las alergias y de las enfermedades mentales. También han aparecido enfermedades nuevas como el SIDA. Y hablando de cosas más agradables, los electrodomésticos han sido y son una gran ayuda en los hogares, especialmente la lavadora. Sí, la lavadora, el frigorífico, el lavavajillas, el microondas. Bueno, todo. ¿Y qué me dices de la televisión? Que ha cambiado nuestras vidas. El desarrollo de las telecomunicaciones ha sido increíble. ¡Y cuántos inventos! Los móviles, Internet, ¡madre mía! Sí, y los sistemas de transporte también han progresado mucho. Bueno, todos no. Los aviones no han evolucionado mucho. Cuando vamos a visitar a Marga y a Alfredo a Bruselas, tardamos al mismo tiempo que hace 20 años. ¿Y qué cambios verán nuestros bisnietos? Yo creo que no habrá libros en papel. Existirá una gran biblioteca en Internet. Oye, ¿crees que tendrán más hijos que ahora? Creo que sí, porque la madre o el padre podrán quedarse 2 años o más sin trabajar. ¿Crees que serán felices? Eso dependerá de ellos mismos. Bueno, voy a poner la tele, que empiezan las noticias. El astrónomo y filósofo griego Sosígenes midió el tiempo y nos dio un calendario de 365 días y 6 horas.
Este calendario, asombrosamente exacto para la época, fue oficial durante el Imperio Romano. Después, cada cultura ha medido el tiempo a su manera. Por ejemplo, según el calendario gregoriano, el siglo XXI comienza en 2001. Para los musulmanes, este cambio de siglo fue en 1423 y para los tibetanos lo será en 2128. Y en los calendarios judío y maya, que se remontan al origen de los tiempos, el año 2001 aparecía como 5761 y 5117 respectivamente. ¿Sabes si Leticia se fue a México? Sí, se fue con un trabajo estupendo, pero ya ha vuelto. ¿Qué sabes de Miguel? Desde que se fue a Colombia no he tenido noticias suyas. Oye, ¿te has dado cuenta de que cada día vienen menos alumnos a clase? Sí, ya me he dado cuenta. ¿Por qué será? ¿Qué hay entre Paloma y Joaquín? ¿Y yo qué sé? ¿Te has enterado de que han secuestrado un avión? No sabía nada. Cuenta. ¿Sabes si hubo clase la semana pasada? No hubo porque el profesor se puso enfermo. ¿Sabes que mañana estrenan El Ave de la Alegría? Sí, me lo han dicho. He quedado con Pablo para ir. ¿Sabes que hoy es el Día de la Madre? Sí, ya lo sé y he llamado a mi madre. ¿Has oído que nos van a subir el sueldo? Sí, he oído hablar de eso, pero no lo creo. ¿Te has enterado de que habrá huelga general? No tenía ni idea. ¿Qué significa para usted la moda? ¿La sigue? La moda. ¿Me habla usted de esos hombres con pelo largo y pendientes, de esas mujeres con esos zapatos, con los que parecen de todo menos eso, mujeres? Mire, el mundo está cambiando, pero yo creo que va hacia la ordinariez y hacia la estupidez. Soy un amante de la pintura, pero de la pintura de verdad. Pero ahora tenemos el arte moderno. ¿Cuántas personas lo entienden? ¿Y qué me dice de esos grupos musicales de aspecto sucio y de tan mal gusto? Eso no es música. Tienen ritmo, sí, pero siempre el mismo. ¿Cómo va usted a comparar con la armoniosa música de un bolero o un tango? ¿Y la literatura? Ahora resulta que para leer un libro hay que empezar por la página 40. ¿Estamos locos o qué? Es muy fácil decir que la moda es mala, que es una forma de hacernos consumir más. Creo que hay que verla en todos sus aspectos. Ahora, por ejemplo, está de moda cuidarse, no fumar, comer sano, hacer ejercicio. La moda de seguir costumbres orientales nos hace vivir mejor. Y todo eso es muy bueno. Seguir la moda me parece divertido. ¡Qué horror vestir siempre igual! Sí, a mí me gusta ir a la moda. Es una de mis aficiones. Para mí seguir la moda es una forma más de estar al día, como en política, sociedad, etc. A mí me parece que los que se oponen totalmente a seguirla solo quieren llamar la atención. Como puede ver, yo no sigo la moda. Soy clásica en mi manera de vestir, de decorar mi casa. Y todo por una razón práctica. Lo clásico, como su nombre indica, nunca pasa de moda. Además, me parece una de las maneras más claras de esclavizar a una mujer. Me explico. Un hombre puede llevar años y años el mismo traje de chaqueta y siempre va bien. No sé por qué las mujeres entran en el juego de ir siempre a la moda. Otra cosa son los jóvenes. Para ellos puede ser una forma de afirmar una personalidad que todavía no está bien formada. Yo los respeto. Pero mire, cuando es el cumpleaños de mis nietos, que tengo 3, yo les doy dinero y ellos se compran lo que les gusta. ¿Qué podríamos hacer en las vacaciones de verano? ¿Por qué no vamos a recorrer el Amazonas? Me encantaría,
pero tendremos que prepararlo muy bien. ¿Os importa llevarme al aeropuerto? Es que no podemos. De verdad, lo sentimos mucho. Los dos tenemos turno de tarde. ¿Puede bajar el volumen de la música, por favor? Es que no nos oímos. Sí, claro, disculpe. Ahora mismo lo bajo. ¿Quieres venir con nosotros? Vamos a correr. Lo siento, pero no puedo. Es que tengo un examen dentro de 2 días y, además, no me encuentro muy bien. Gracias de todas formas. ¿Podríamos vernos otro día? Hoy tengo mucho trabajo. Sí, no hay inconveniente, hombre. Pero recuerda que la vida es algo más que trabajo y que hay que divertirse. Un abrazo muy peculiar. Un día mi padre fue a comer a un restaurante con unos amigos. Le habían dicho que era muy bueno y que estaba muy bien de precio. La comida fue un desastre. Todos empezaron a discutir con el pobre camarero, que no tenía culpa de nada. Mi padre llamó al dueño y le dio un abrazo. El propietario, asombrado, le preguntó: ¿Tan contentos han quedado con la comida? Y mi padre dijo: No, es que como no pienso venir nunca más, quería despedirme de usted para siempre. ¿Pero qué pasa? Yo había pasado un día estupendo subiendo y bajando montañas. Estaba muy cansado y me fui a mi tienda a dormir. Llevaba un rato durmiendo cuando me desperté asustado porque había sentido que la tienda se movía. Es una pesadilla, pensé. Busqué la linterna, pero me la había dejado fuera. Encontré unas cerillas, pero no pude encenderlas. Así que empecé a tocar el suelo y sí, se movía. Salí de la tienda, agarré la linterna y me puse a buscar la causa de lo que había notado dentro. Después de un rato vi un bulto que se movía, que se desplazaba. Era un topo despistado. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha robado. El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha robado. Un tigre, 2 tigres, 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Un tigre, 2 tigres, 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Pablito clavó un clavito. Un clavito clavó Pablito. ¿Qué clase de clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito. Un clavito clavó Pablito. ¿Qué clase de clavito clavó Pablito? Como poco coco como, poco coco compro. Como poco coco como, poco coco compro. Rápido corren los carros cargados de azúcar del ferrocarril. Rápido corren los carros cargados de azúcar del ferrocarril. Pepe Peña pela papa, pica piña, pita un pito. Pica piña, pela papa, Pepe Peña. Pepe Peña pela papa, pica piña, pita un pito, pica piña, pela papa, Pepe Peña. El amor es una locura que solo el cura lo cura, pero el cura que lo cura comete una gran locura. El amor es una locura que solo el cura lo cura, pero el cura que lo cura comete una gran locura.
Érase una vez una chica joven que vivía con su madre y 2 hermanas en una casa grande. A las hermanas no les gustaba Cenicienta y siempre estaban riéndose de ella. Además, Cenicienta tenía que hacer todas las cosas aburridas que la madre les mandaba: fregar los platos, limpiar el baño, etc. Cada mes, su padre, que estaba trabajando en la UNESCO en África, mandaba dinero a las chicas, pero las hermanas lo cogían todo. Por eso Cenicienta nunca tenía nada. Un día las hermanas de Cenicienta estaban muy alegres cuando volvieron a casa después de la escuela. Un chico les había vendido 2 entradas para el concierto de Ricky Martin del sábado próximo. «¿Por qué no me comprasteis una para mí también?», preguntó Cenicienta. Pero las hermanas no escucharon. Querían ir de compras en ese mismo momento. «Tenemos que estar guapas el sábado», le dijeron. Llegó el sábado y Cenicienta se quedó sola en casa, limpiando. De repente el timbre sonó. «¿Quién puede ser?», pensó la chica, y abrió la puerta. Allí estaba Ricky Martin. «Hola, mi coche se ha averiado y tengo que ir a un concierto ahora mismo. ¿Puedes ayudarme?». «Ja, ja, ja», pensó Cenicienta. «Esta es mi oportunidad. No puedo ayudarte con el coche, pero si quieres puedes llamar por teléfono», dijo Cenicienta. Ricky quedó tan agradecido que le regaló una entrada. Estuvo en el mejor sitio y pudo ver que Ricky la miraba todo el tiempo. Después la invitó a cenar con él. Los dos se enamoraron y... ¿Qué te parecen las clases de español? Me gusta la profesora, pero para mí son un poco lentas. ¿Qué les parecen las nuevas instalaciones deportivas? En mi opinión, falta espacio para la gimnasia. Perdone, en su opinión, ¿debería el gobierno rebajar los impuestos? Para mí sería estupendo, pero no sé si sería bueno para todo el mundo. ¿Cuál es su opinión sobre la globalización? ¿La globalización? Uy, pues no sé qué decirle. ¿Creéis que deberían legalizarse todas las drogas para evitar el tráfico con ellas? Yo creo que no. Habría mucho más consumo. Pues a mí me parece que estaría muy bien legalizarlas. ¿Qué opina de las células madre? No estoy seguro. No me he informado bastante. ¿Creen ustedes que deberían eliminarse todas las centrales nucleares? Yo no tengo ni idea. Yo creo que sí, porque son muy peligrosas. ¿Qué opináis de los móviles de última generación? A mí me encantan. Creo que nos van a resolver muchas cosas. Yo creo que no necesitamos tantas aplicaciones.